Hay un momento en la vida emocional de toda mujer donde algo se rompe en silencio. No un grito, no un drama, no un final ruidoso. Se rompe la paciencia. Se rompe la ilusión. Se rompe el algún día cambiará. Y en ese instante aparece la pregunta que jamás se dice en voz alta, pero vibra con fuerza en el pecho. ¿Qué puedo hacer para que él me valore, me busque, me persiga, sin perderme a mí misma? No es una pregunta superficial, es el reflejo de todo el desgaste emocional acumulado, de todo lo que diste, de todo lo que callaste y de todo lo que esperaste a cambio. Y aunque muchas lo nieguen, esa pregunta es humana, profundamente humana. Lo que casi nadie admite es que sí existe una respuesta. No una técnica mágica, no un truco barato, no un juego psicológico. Existe una frase, una sola frase tan poderosa que altera la dinámica emocional entre tú y un narcisista de manera irreversible. No funciona porque sea inteligente o dramática, sino porque toca el punto que sostiene toda la estructura psicológica de un narcisista. Su necesidad de controlar cómo te sientes contigo misma. La frase no está hecha para manipularlo, sino para liberarte. Y esa libertad es precisamente lo que él no puede tolerar. Antes de conocer esa frase es importante entender por qué funciona. Un narcisista no busca a una mujer porque la ame en el sentido sano de la palabra. Él la busca porque la necesita. Su identidad, su seguridad y su autoestima dependen de tener una fuente constante de validación emocional. Tú no eras su pareja, eras su espejo. Un espejo donde él veía la versión idealizada de sí mismo. Por eso persigue, por eso manipula, por eso no se va del todo. Teme perder esa fuente de estabilidad artificial que tanto lo sostiene. Un narcisista solo persigue lo que siente que no posee por completo. Solo desea aquello que cree que puede perder. Solo valora aquello que no controla totalmente. Y muchas mujeres, sin darse cuenta, entregan ese control gota a gota. Una explicación más, una disculpa más, un mensaje más largo que el anterior tratando de hacerse entender. Él no escucha tus palabras. Escucha tu necesidad de ser escuchada. Y esa necesidad le confirma que tiene acceso directo a tus emociones. Ese acceso es su poder. Cuando cada reacción tuya es predecible, él se siente seguro. Cuando cada lágrima tuya aparece justo donde él la espera, él siente que domina la escena. Cuando te justificas, cuando te explicas, cuando intentas arreglar la situación, él no ve amor, ve obediencia emocional. Y mientras más hablas, más se agarra a ti. Mientras más te esfuerzas, más se acomoda. Mientras más intentas ser suficiente para él, más insuficiente te sientes tú misma. La frase de la que te hablo, la que revelaré más adelante, rompe precisamente ahí, en el punto donde él cree que puede moldear tu identidad con sus gestos, sus silencios, sus cambios de humor o sus palabras hirientes. Esa frase no es un ataque, es una puerta que se abre hacia tu autonomía emocional. Una autonomía que él percibe como una amenaza porque lo deja sin herramientas, sin estrategia, sin armas psicológicas. Lo deja frente a sí mismo, y eso es lo que más teme. Para un narcisista tú no eres solo una pareja, eres un sistema emocional que él estudia con precisión. Observa cómo frunces el ceño cuando dudas. Observa tus silencios cuando tienes miedo. Observa tu voz cuando intentas mantener la paz. Él no busca conocerte para amarte, busca conocerte para administrar tus emociones. Cada gesto tuyo es información. Cada reacción es una nota mental. Cada inseguridad es un punto de acceso. Por eso, cuando de pronto tú cambias el patrón, algo dentro de él se desestabiliza. Cuando ya no respondes como antes, él se inquieta. Cuando no le das la emoción que quiere, él se frustra. Cuando te sales de su guión emocional, él pierde el control. Y para un narcisista, perder el control no es solo incómodo, es intolerable. La frase que conocerás más adelante no hace que él te persiga.
Lo que hace es desactivar el sistema emocional que le permitía manipularte. Rompe la ilusión de que él manda. Destruye la percepción de que su opinión determina tu valor. Hace que él deje de ser el centro de tu mundo, y ese cambio psicológico es devastador para él. Cuando tú ya no reaccionas desde el miedo o desde la culpa, la máscara que él usa como identidad empieza a resquebrajarse. Y cuando la máscara se abre, aunque sea 1 milímetro, aparece su desesperación. No porque te ame, no porque quiera reparar el vínculo, sino porque siente que pierde el acceso emocional del que depende para sentirse alguien. Este capítulo es la entrada, la puerta que te prepara para lo que viene. Lo que sigue no es suave, no es cómodo, y no es lo que él esperaría. Porque lo que viene es la verdad que él jamás podrá enfrentar, pero que tú, finalmente, estás lista para ver. Puede sonar demasiado sencillo para ser real. Puedes pensar, ¿cómo es posible que una frase haga que un narcisista me busque desesperadamente? Pero la verdad es más profunda que la frase misma. No es magia, no es manipulación, no es un truco psicológico barato. Es la activación de un mecanismo emocional primitivo dentro de él, un mecanismo que él mismo no entiende, pero que lo domina por completo. La fuerza de la frase está en lo que despierta en su interior, un miedo tan antiguo que ni él mismo reconoce que existe. Un narcisista no se construye desde la autenticidad, se construye desde el impacto. Toda su identidad se basa en la forma en la que logra mover las emociones de los demás. Si te hace llorar, siente que tiene poder. Si te hace dudar, siente que es más inteligente. Si te confunde, siente que controla la narrativa. Si logra que reacciones aunque sea con enojo, siente que todavía tiene acceso a tu mundo interno. Por eso él no necesita que estés feliz. Necesita que estés conectada emocionalmente a él, aunque esa conexión sea dolorosa. Cuando tú pronuncias la frase secreta, rompes la ecuación que sostiene su identidad. Ya no ve en ti una mujer que él puede manejar emocionalmente. Ve algo que le es intolerable. Una mujer que se pertenece a sí misma. Aquí es donde comienza su crisis interna. Para él, tu autonomía emocional no es un gesto de madurez, es una amenaza directa. Es el recordatorio de que no tiene control sobre tu identidad, sobre tus emociones, ni sobre tu autoestima. Y esa pérdida simbólica desencadena dentro de él una mezcla explosiva de miedo, inseguridad y frustración. El miedo que despiertas no es un miedo adulto, es un miedo infantil, primario, profundo. El miedo a no ser suficiente para retenerte. El miedo a ser invisible para ti. El miedo a que tú descubras que nunca lo necesitaste. Ese miedo, tan oculto bajo capas de arrogancia, es lo que él lleva escondiendo toda su vida. Y escuchar tu frase lo expone ante esa herida interna que él ha intentado tapar con control, manipulación y superioridad. La frase no lo ataca. La frase simplemente revela lo que él más teme. Aquí ocurre lo verdaderamente fascinante. El narcisista no te persigue cuando te ve disponible. Te persigue cuando te ve autónoma. Él no responde al amor, responde a la pérdida. No se moviliza cuando lo cuidas, se moviliza cuando siente que ya no lo necesitas. Porque tu independencia emocional lo descoloca, lo deja sin manual, lo deja sin botones que presionar, lo deja sin certezas. Para él, una mujer que ya no gira alrededor de su humor es casi un universo desconocido, y los universos desconocidos siempre activan su ansiedad. Cuando tú ya no estás pendiente de sus estados de ánimo, él no sabe qué hacer. Cuando ya no necesitas su aprobación, él pierde su rol en tu vida. Cuando ya no entras en sus juegos emocionales, él siente que algo dentro de él empieza a desmoronarse. Tú no cambiaste para lastimarlo. Cambiaste para sanar. Pero él interpreta tu sanación como un abandono emocional, como una retirada del territorio que siempre creyó suyo. Esa percepción, equivocada pero poderosa, despierta un instinto casi obsesivo: recuperarte, volver a influir en ti,
volver a sentirse importante a través de tu atención. La frase secreta funciona porque toca su herida central, su miedo a no controlar tu identidad. Esa frase le demuestra que tu mundo emocional ya no es terreno donde él pueda pisar libremente. Y cuando él siente que no controla tus emociones, se desencadena el mecanismo más conocido en la psicología narcisista, la hiperactivación del control. Pero como no puede mostrar miedo ni vulnerabilidad, lo disfraza de obsesión, vigilancia, silencios estratégicos, reapareceres repentinos, mensajes inesperados. Él no te busca porque te ama, no te busca porque haya cambiado, no te busca porque haya entendido algo, te busca porque perdió la ilusión de que tu mundo le pertenece. Y recuperar esa ilusión se vuelve su prioridad emocional. Por eso cuando dices esa frase, no ves una reacción inmediata. Lo que ves es un cambio gradual pero profundo. Él comienza a observarte más. Empieza a analizar tus silencios. Trata de descifrar por qué ya no respondes igual. Busca señales de que todavía estás emocionalmente disponible. Y cuando no las encuentra, entra en un estado que lo consume. La necesidad de volver a sentir que te controla. La frase no lo manipula, lo confronta con su propia dependencia emocional de ti. Mientras más tranquila estás tú, más inquieto está él. Mientras más centrada te muestras, más inseguro se vuelve él. Mientras más te eliges, más desesperado se siente él por recuperarte. Es aquí donde nace su búsqueda. No una búsqueda romántica, sino una búsqueda desesperada por recuperar su sensación de poder. Pero lo que él no sabe es que, al intentar recuperarte, está revelando la verdad más grande. Nunca fuiste tú quien dependió de él. Siempre fue él quien dependió de tu reacción emocional para sentirse alguien. Antes de revelarte la frase, necesitas comprender algo esencial. La fuerza de esa frase no está en las palabras, sino en el estado emocional desde el cual la pronuncias. No funciona cuando estás en medio del dolor, ni cuando tus lágrimas hablan por ti, ni cuando tu voz vibra tratando de explicar algo que él no quiere entender. Funciona cuando tu energía cambia, cuando tu interior se acomoda, cuando tu calma deja de ser una máscara y se convierte en una verdad emocional. Esa calma, tu calma, es el terreno perfecto donde la frase cae como un rayo que él jamás vio venir. Un narcisista siempre está pendiente de tu energía. Puede ignorar tus palabras, pero jamás ignora tus emociones. Cuando tus palabras dicen, estoy bien, pero tu energía grita, me estás rompiendo, él lo siente. Cuando dices, no importa, pero tu mirada está llena de dolor, él lo detecta. Por eso, cuando de pronto tu voz deja de temblar y tu mirada ya no suplica, algo dentro de él se tensa. La calma es, para él, una amenaza silenciosa. Porque sabe que una mujer calmada es una mujer que piensa, una mujer que se observa, una mujer que puede irse. El día en que tú dejas de explicar, él lo percibe como una pérdida de poder. El día en que dejas de justificarte, siente que ya no te tiene emocionalmente atrapada. El día en que ya no discutes, sino que simplemente escuchas sin alterarte, su mundo interno se llena de señales rojas. Porque ya no estás defendiendo tu valor. Estás afirmándolo sin necesidad de palabras. Para él, eso es un terremoto emocional. No entiende por qué ya no reaccionas. No entiende por qué ya no caes en su juego. No entiende por qué su estrategia, la misma que siempre funcionó, ya no te toca. Aquí ocurre un fenómeno psicológico fascinante. Él comienza a buscar señales de que todavía tiene un lugar en tu vida. Ya no desde la arrogancia, sino desde el miedo. Revisa tus redes sociales con una ansiedad disfrazada de curiosidad. Observa si publicas frases, fotos, indirectas. Trata de interpretar tus silencios, no para comprenderte, sino para medir si aún puede influir en ti. Empieza a lanzar pequeñas provocaciones, comentarios ambiguos, mensajes cortos, solo para ver si reaccionas. Si respondes rápido, se tranquiliza. Si tardas o no respondes, su alarma interna se enciende. Tu distancia emocional se convierte en un espejo implacable. No un espejo donde él se ve fuerte o deseable,
sino un espejo donde se ve pequeño, sustituible y frágil. En ese reflejo él se da cuenta de algo aterrador para su ego. Tú ya no le perteneces emocionalmente. Y no porque estés con alguien más, sino porque estás contigo. Es ese rango emocional, neutral, firme, centrado, lo que despierta en él un miedo difícil de describir. No es miedo a perderte como persona, es miedo a perder lo que él obtenía a través de ti. En este punto su mente empieza a girar en círculos. Intenta recordar qué dijo, qué hizo, dónde perdió el control. No entiende cómo pasaste de reaccionar a observar, de justificar a guardar silencio, de buscar paz a convertirte en ella. Empieza a pensar demasiado. Los narcisistas no son introspectivos, pero sí son obsesivos cuando sienten una amenaza. Y tu calma, lejos de tranquilizarlo, lo vuelve impredecible internamente. Él necesita entender qué está pasando, pero como no puede preguntarte sin perder su prioridad, vigila. Analiza, investiga, imagina escenarios. Y ese desgaste interno lo consume. Es aquí donde la frase adquiere todo su poder. No porque lo ataque, no porque lo insulte, no porque lo hiere directamente. Su potencia está en que llega en el momento en el que él está emocionalmente desestabilizado. Su ego está agrietado, su seguridad interna está fragmentada y su sensación de control está desapareciendo. Él está tratando de leer tu comportamiento como si fuera un código secreto, y en ese intento de descifrarte, tú te conviertes en un enigma. Esa incertidumbre emocional es combustible para su ansiedad y para su necesidad de recuperarte. La frase no es agresiva, no es cruel, no degrada ni humilla. Es suave, pero firme. Es simple, pero sólida. Es clara, pero emocionalmente inquebrantable. Y esa mezcla es exactamente lo que su ego no sabe cómo procesar. Porque los narcisistas saben lidiar con gritos, con discusiones, con lágrimas y con drama. Lo que no saben enfrentar es la tranquilidad emocional de una mujer que ya no necesita que él la entienda. Esa tranquilidad es para ellos como un abismo. Y la frase cae justo en el centro de ese abismo. Después de escucharla, su búsqueda no es romántica ni amorosa, es desesperada. No está tratando de reconquistarte desde el corazón, está tratando de reconstruir su sensación de poder a través de ti. La frase, dicha desde tu calma emocional, lo confronta con su mayor terror, la idea de que ya no lo necesitas para definir quién eres. Y cuando un narcisista siente eso, la persecución comienza, pero ya no desde el control, sino desde el miedo. Aquí está. La frase que atraviesa su ego como una grieta silenciosa. No necesito nada de ti para estar bien. La fuerza de esta frase no está en el sonido, sino en lo que significa. No es una amenaza, no es un castigo, no es un acto de venganza. Es una declaración de libertad emocional, algo que él no esperaba escuchar jamás. Para cualquier hombre inseguro, estas palabras pueden incomodar, pero para un narcisista, estas palabras son un terremoto interno, una ruptura, una revelación que su ego no sabe manejar ni interpretar. Un narcisista vive creyendo que tú dependes de él de algún modo. No importa si dependes emocionalmente, mentalmente o incluso por costumbre. Para él, esa supuesta dependencia es la prueba de que sigue siendo importante, necesario, valioso. Esa idea es su alimento. Es el centro de su identidad. Es lo que sostiene la máscara que muestra al mundo. Por eso, el día que lo miras con calma, no con rabia, no con tristeza, no con frustración, y dices, no necesito nada de ti para estar bien, algo dentro de él se derrumba como un edificio construido sobre arena. Cuando pronuncias la frase desde la serenidad, su sistema emocional entra en confusión. No sabe si responder con ira, con victimismo, con desprecio o con encanto. No comprende qué está pasando, porque él está acostumbrado a controlar tus emociones, a dirigir tus reacciones, a leer tus silencios.
Pero esta frase no le da nada para controlar. No lo ataca, pero tampoco lo valida. No lo rechaza, pero tampoco lo necesita. Y ese punto intermedio, tu independencia emocional, es exactamente el lugar donde su ego se desorienta. Él esperaba que tú necesitaras su validación, que esperases su aprobación, que quisieras su reconocimiento, que estuvieras atenta a sus gestos, a sus cambios de ánimo, a sus palabras hirientes o sus disculpas selectivas. Pero cuando tú dices, no necesito nada de ti para estar bien, estás rompiendo su mayor ilusión, la idea de que Él es imprescindible en tu vida. Estás tomando tu poder emocional y colocándolo donde siempre debió estar, dentro de ti, no en sus manos. Esta frase golpea su identidad porque desmonta su juego psicológico. Si tú no necesitas de Él, entonces Él pierde las herramientas que siempre usó para mantenerte cerca. El silencio como castigo, los halagos como anzuelos, la culpa como manipulación, la crítica como control. Él sabe que nada de eso funciona con una mujer que ya no depende de su reacción. Y ese descubrimiento lo enfrenta con su miedo más profundo. No ser suficiente para nadie, ni siquiera para sí mismo. Aquí ocurre algo interesante. Aunque la frase no tiene intención de herir, su ego la vive como una amenaza. Se activa una cadena interna de emociones que él no puede regular. Primero siente desconcierto, luego siente miedo. Después siente un vacío que intenta llenar desesperadamente. Y finalmente entra en modo persecución. No porque te ame, no porque quiera cambiar, no porque haya entendido algo profundo sobre sí mismo. Lo hace porque necesita recuperar esa sensación de control que perdió cuando te escuchó decir que no lo necesitas. Para él, tu fuerza no es admirable, es peligrosa. Tu calma no lo tranquiliza, lo inquieta. Tu independencia no lo inspira, lo desestabiliza. Porque tu bienestar sin él es la prueba de que nunca tuviste la dependencia emocional que él imaginaba. Y cuando se rompe esa fantasía, su ego se siente pequeño, casi inexistente. Por eso te busca, no por nostalgia, sino por supervivencia psicológica. Necesita que vuelvas a sentir algo por él, lo que sea, para reafirmar su importancia. La frase también tiene otro efecto. Le muestra que tú eres capaz de estar bien sin su caos, sin sus contradicciones, sin sus juegos, sin su intensidad tóxica. Y esa revelación, aunque no lo admita, lo confronta con su propia incapacidad de estar bien sin alguien a quien dominar emocionalmente. Tú puedes estar bien sola, él no. Esa diferencia lo deja en un estado de vulnerabilidad que detesta, porque lo obliga a verse a sí mismo, y no le gusta lo que ve. Cuando dices, no necesito nada de ti para estar bien, no solo estás diciendo que ya no dependes de él, estás diciendo que tu mundo interno está reconstruido, que tu energía está alineada, que tu valor ya no está en sus manos. Y eso es algo que él no puede controlar ni revertir fácilmente. No sabe manipular a una mujer que está en paz consigo misma. No sabe lidiar con alguien que ya no responde a sus intentos de desestabilización. No sabe cómo volver a entrar en tu mente si la puerta ya no se abre desde el miedo, sino desde la claridad. Lo más poderoso es esto. La frase no lo destruye porque sea cruel. Lo destruye porque es verdad. Porque tú ya no lo necesitas para respirar emocionalmente. Él sí necesita que tú lo necesites. Y cuando esa dependencia desaparece, su mundo emocional se queda sin oxígeno. Por eso reacciona con desesperación. Por eso vuelve, insiste, provoca, pregunta, inventa excusas, reaparece de la nada. No está persiguiéndote a ti. Está persiguiendo la versión de ti que él podía controlar. Y cuando esa versión ya no existe, su ego siente que muere un poco. Después de escuchar la frase, su mente entra en un caos silencioso. No lo verás en su rostro, no lo admitirá con palabras, pero por dentro se desata un torbellino emocional que él no sabe manejar ni controlar. Es una crisis interna que atraviesa 3 etapas inevitables, una tras otra,
como un derrumbe psicológico que no puede detener. La primera etapa es incredulidad. Una parte de él simplemente no puede creer lo que escuchó. Su ego le dice que tú siempre dependiste de él, que siempre estuviste disponible, que siempre reaccionabas. Se aferra al pasado como si fuera una prueba de su superioridad. Y mientras tú sigues en calma, él piensa, no, imposible. Antes sí me necesitaba. Antes sí le importaba. Antes sí respondía. Esta incredulidad no es duda hacia ti, es duda hacia su propio valor. El narcisista no soporta que su percepción del mundo y de sí mismo sea incorrecta. La segunda etapa es confusión profunda. Aquí su mente empieza a buscar explicaciones desesperadas. No entiende qué cambió. No comprende dónde perdió el control. La frase lo obliga a hacer preguntas que lo incomodan. ¿Qué hizo? ¿Por qué está tan tranquila? ¿Con quién está hablando? ¿Quién la está fortaleciendo? ¿Qué está viendo que no veía antes? En esta etapa él empieza a observarte obsesivamente. Cada gesto tuyo se vuelve un rompecabezas. Cada silencio, una amenaza. Cada decisión tuya, un misterio. La tercera etapa es obsesión. Cuando ya no encuentra ninguna explicación lógica, su ego entra en pánico. No el pánico de perderte como mujer, sino el pánico de perderte como fuente emocional. Es algo mucho más primitivo, más instintivo, más desesperado. Él no piensa, la extraño. Piensa, necesito volver a entrar en su mundo. Necesito que vuelva a necesitarme. No puedo quedarme afuera. Esta obsesión no es amor. Es dependencia disfrazada de interés. Y es aquí donde empieza la persecución. Una persecución silenciosa, irregular, llena de contradicciones, pero inevitable. Aparecen los mensajes repentinos. Esos mensajes que llegan a horas extrañas, sin contexto, sin razón, como un intento de tocar tu puerta emocional. Hola, ¿cómo estás? Pensé en ti. Perdón si molesto. Solo pasaba a saludar. Todos son anzuelos para ver si respondes. No muestras de cariño real. Surgen también preguntas que nunca hacía. De pronto quieres saber cómo estás, qué haces, dónde estás, con quién hablas. Pero no es interés, es verificación. Quiere confirmar si aún tiene un lugar en tu vida o si ya perdió acceso. Aparecen reapariciones extrañas. Vuelve después de días de silencio. Te escribe después de semanas. Te manda un meme, una foto, una canción. Cualquier excusa para entrar a tu espacio emocional otra vez. También utiliza intentos de encanto. De pronto usa la voz suave. Recuerda momentos especiales. Insinúa que te extraña. Te busca desde una nueva versión de sí mismo. Pero no está cambiando. Está intentando recuperar el lugar que cree haber perdido. A veces usa comparaciones con otras mujeres. Habla de alguien que lo admira. De alguien que sí lo entiende. De alguien que lo valora. Quiere activar tus celos para recuperar control. Quiere que reacciones para sentir que aún te mueve emocionalmente. Y cuando nada funciona, recurre a silencios calculados. Se desaparece por horas o días para que tú sientas su ausencia. Pero no entiende que esta vez ya no duele igual. Porque tú no estás esperando. Tú no estás necesitando. Tú estás en tu centro. En todos estos movimientos hay una verdad profunda. Él no está persiguiéndote a ti como persona. Está persiguiendo la versión de ti que reaccionaba, que temblaba, que dudaba, que se explicaba, que lo justificaba. Pero esa versión ya no existe. Porque la frase, no necesito nada de ti para estar bien, no solo lo sacude a él, te reconstruye a ti. Una mujer que pronuncia esa frase desde su verdad interior es una mujer que ya no está atrapada emocionalmente. Es una mujer que ya no se mueve por miedo, por ansiedad, ni por necesidad de aprobación. Es una mujer que se eligió a sí misma. Y ese tipo de mujer es exactamente lo que un narcisista más desea y lo que más teme.
Aquí ocurre una paradoja que él no puede entender. El narcisista no persigue belleza, ni dulzura, ni disponibilidad. Persigue poder emocional. Y cuando tú ya no le das poder, cuando tu voz no tiembla, cuando tu calma no depende de él, cuando tu vida ya no gira alrededor de su caos, él empieza a seguirte, empieza a vigilarte, empieza a imaginar, empieza a idealizar lo que perdió, empieza a sentir que se quedó afuera de un espacio emocional al que antes entraba sin permiso. Y en esa sensación de pérdida nace la persecución más intensa, la necesidad de recuperarte, no porque te ame, sino porque no soporta la idea de que tú puedas estar bien sin él. Y tú, desde tu nuevo lugar, ya entendiste lo esencial. No se trata de hacerlo correr detrás de ti. Se trata de que tú ya no corras detrás de nadie. Hay una ironía brutal que ninguna mujer ve al principio, pero que se vuelve evidente cuando sales del ciclo emocional de un narcisista. Él solo se siente poderoso cuando cree que tú dependes de él. Su fuerza no nace de su esencia, sino del reflejo que obtiene de ti. Por eso el día que tú dices con convicción interna, no necesito nada de ti para estar bien, ese día no solo cambia tu vida, también colapsa la suya, porque su poder jamás estuvo dentro de él, estuvo dentro de tu reacción. Y ahora esa reacción desapareció. Cuando tú creías necesitarlo, él se alimentaba de ese miedo. Vivía de tus dudas, de tu ansiedad, de tus expectativas. Él confundía tu vulnerabilidad con un trofeo. Pensaba que tu dolor era prueba de su valor. Pero cuando tú te liberas, cuando la dependencia emocional se rompe, él se mira en un espejo nuevo, el espejo donde ya no es imprescindible, ni especial, ni dominante. Y ese reflejo lo desarma, lo disminuye, lo deja sin aire. La frase no es un truco, no es manipulación, es un renacimiento interno, es una declaración de identidad. Es el momento en el que te das cuenta de que tu bienestar no depende de él, ni de sus palabras, ni de su aprobación. Y ese reconocimiento propio marca la línea final. Tú despiertas, y él se hunde más en la ilusión que lo sostenía. Porque la frase quita la venda de tus ojos, pero también arranca la máscara de su rostro. Y entonces ocurre lo inevitable. Él regresa. No por amor, no por madurez, no por responsabilidad emocional, sino porque su ego entra en abstinencia. Tú te retiraste emocionalmente y él ahora siente la falta. Te empieza a buscar desesperadamente, intensamente, obsesivamente. Te escribe, reaparece, manda indirectas, te observa desde lejos, intenta activar antiguas heridas para ver si sigues reaccionando. Pero nada funciona. Y lo que más lo atormenta no es tu silencio, sino tu calma. Cuando él vuelve, tú ya no lo ves igual. Ya no lo ves como aquel gigante emocional que parecía decidir tu vida. Lo ves como realmente es. Un hombre que nunca tuvo poder real, sino un acceso temporal a tus heridas. Y como esas heridas ya sanaron, su influencia se vuelve mínima, casi inexistente. Lo que antes te hacía temblar, ahora te hace abrir los ojos. Lo que antes te controlaba, ahora te da igual. Lo que antes parecía amor, ahora te parece manipulación disfrazada. Tu fuerza lo atrae y lo destruye al mismo tiempo. Tu calma lo confunde porque no la entiende. Él no sabe cómo convivir con una mujer emocionalmente estable. Tu independencia lo desespera porque ya no puede entrar donde antes entraba. Tu crecimiento lo desarma porque deja expuesta su falta de evolución. Es como si tú hubieras avanzado 5 pasos y él siguiera en el mismo punto, atrapado en su propio personaje. Y es aquí donde ocurre el verdadero final. El final que ninguna mujer imagina al principio. El final no es cuando él deja de buscarte, ni cuando lo bloqueas, ni cuando se va con otra. El final real sucede cuando su regreso ya no significa nada para ti. Cuando su mensaje no acelera tu corazón. Cuando su voz ya no te desestabiliza. Cuando lo ves reaparecer y solo sientes paz.
porque eso significa que el ciclo emocional terminó dentro de ti, no afuera. El narcisista puede regresar 1000 veces, puede tocar 1000 puertas, puede intentar 10 máscaras distintas, pero nada de eso tiene efecto en una mujer que ya se eligió a sí misma. Porque cuando una mujer reconoce su propio valor, la energía cambia, su mirada cambia, su aura cambia, su manera de caminar, de contestar, de poner límites, todo cambia. Y esa fuerza interna es algo que él no puede romper, ni manipular, ni controlar. Lo más impactante es esto: cuando tú estás bien sin él, es cuando él empieza a necesitarte más. Pero su necesidad ya no te importa. Porque entendiste que no era amor, sino dependencia. No era conexión, era control. No era química, era trauma no resuelto. No era destino, era patrón emocional. Y cuando comprendes eso, recuperas el poder que él creía haber robado. Este es el secreto que ningún narcisista quiere que descubras. El verdadero final no ocurre cuando él deja de buscarte. Ocurre cuando tú dejas de necesitar que te busque. Ese es el punto donde tú renaces, y él finalmente se derrumba.